Continuamos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hace varios días habíamos solicitado una entrevista con la Defensora del Pueblo para hablar de varios temas en el país. Tiene que ver con la situación de orden público, con la situación de alerta por las elecciones que va a haber presidenciales en nuestro país, entre otros temas que quisiéramos conversar con ella, con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, que a esta hora nos acompaña en Noticias Caracol en Vivo. Defensora, gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Pablo. Buenas tardes. Claro que sí, Defensora. La primera pregunta que quisiéramos arrancar, el primer tema, tiene que ver con la época preelectoral en la que nos encontramos. ¿Cuál es la alerta que ha hecho la Defensoría sobre el tema de las amenazas y alerta electoral que hay para candidatos en el país? Pues hemos visto un inicio, digamos, temprano del proceso electoral, no tanto en cuanto al calendario electoral, sino también en cuanto a las discusiones públicas que hay alrededor de candidaturas, así como los hostigamientos. Se han presentado varias situaciones. Recientemente, el representante Triana, por ejemplo, tuvo un incidente en el Huila, también, pues, por supuesto, el homicidio de Miguel Uribe y constantes situaciones, la amenaza a otros representantes en Magdalena. Bueno, tenemos varias situaciones. La Defensoría del Pueblo está trabajando en una alerta temprana electoral que esperamos expedir el 7 de octubre, bajo la convicción y la tranquilidad de que las autoridades tenemos la capacidad y tienen la capacidad del Ejecutivo de poder dar garantías a los electores y a los candidatos y candidatas también, pero que es importante reconocer estos riesgos. Entonces vamos a hacer una alerta nacional que identifique cuáles son los riesgos para este proceso electoral y emita unas recomendaciones que puedan permitir a las autoridades tener, digamos, un plan de trabajo, además de los que ya se están adelantando, para prevenir que estos riesgos se consuman. Esa alerta la vamos a sacar en octubre y ya en ese momento podríamos evaluar mejor la situación de riesgo electoral. El sistema de alertas tempranas no tiene la vocación de revisar riesgos electorales per se, pero sí lo vamos a hacer a través de esta alerta. ¿Por qué hasta el 7 de octubre, Defensora? Sí, no, de hecho se supone que debe ser 3 meses antes, porque la idea es que ya estén inscritos candidatos, candidatas, el escenario sea más concreto. De hecho, cuando todavía falta mucho tiempo, pues es más difícil advertir cómo se va concretando esos escenarios de riesgos, y las alertas que ha hecho la Defensoría generalmente son 3 meses antes de las elecciones. Este año, de hecho, la estamos anticipando y por eso la vamos a hacer en octubre, porque sabemos que ya la situación está delicada y queremos, pues, también contribuir a que las autoridades nos anticipemos a la situación. Antes de que se presentara el atentado en contra del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, ¿ustedes ya habían emitido algún tipo de alerta? Bueno, hay alertas vigentes en los 32 departamentos del país, como les digo, no electorales, y no sobre los riesgos para las personas que están participando en procesos de elección, porque no es la naturaleza. A ver, el sistema de alertas tempranas advierte riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones al VIH, que además contemplan riesgos a líderes sociales y líderes políticos. Entonces, por ejemplo, Bogotá, donde se presentó los hechos, está advertida por la presencia de bandas criminales y también por el tema de uso de menores de edad, que fue además la modalidad por la cual se dio este magnicidio. El sistema de alertas tempranas en este momento tiene alertas vigentes en 396 municipios del país. Esto corresponde al 36% del territorio, pero la situación es muy distinta en cada región alertada. Tenemos ciudades como Cali, como Bogotá, como Medellín con alertas vigentes. También zonas rurales, zonas donde se concentra más la violencia y la conflictividad armada, como el Catatumbo, Cauca, Chocó, Putumayo, Guaviare, entre otras. Ese 7 de octubre, esa alerta que ustedes van a emitir, ¿qué va a contener? ¿Qué va a decir esa alerta? Bueno, en esa alerta lo que vamos a establecer cuáles son los riesgos relacionados con la conflictividad del conflicto o de los conflictos armados que hay en Colombia vigentes en este momento, y de la criminalidad organizada, que pueden generar riesgos tanto para los votantes como para los candidatos y las candidatas que aspiran al Congreso de la República o que aspirarán al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, con escenarios de riesgo además específicos por regiones, cuáles serían esos lugares de mayor riesgo. Va a permitir también a las autoridades priorizar y vamos a dar también unas recomendaciones de medidas que permitan neutralizar o mitigar los riesgos que existen.
Por otro lado, hay temas que se conectan en el país y tienen que ver con la presencia de grupos ilegales, de grupos armados. Ustedes están emitiendo una advertencia que en 790 municipios del país hay presencia de grupos armados. ¿De qué se trata esta advertencia? Sí, no, como le digo, no es una advertencia, es el sistema de alertas tempranas. El sistema de Ok. alertas tempranas, digamos, de manera permanente, emite alertas cuando hay riesgos, ya sea estructurales o inminentes, de violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH. En este momento hay 146 alertas tempranas activas que se han emitido desde el año 2017. Digamos, estas son las que están activas porque se han emitido más, pero muchas ya se han cerrado, se ha consumado el riesgo, entonces no están vigentes en este momento. Esas son sobre 396 municipios, es decir, el 36% del país. Pero adicionalmente hay dos alertas nacionales, una de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, y una, la alerta electoral que se emitió para el proceso de elecciones de mandatarios locales hace un par de años. Con esas alertas vigentes, pues sí son más de 700 municipios lo que usted identifica, pero estas alertas son nacionales y son para esas situaciones específicas. En este momento, específicas por municipios, son 396 los municipios alertados. Ahora quiero que hablemos de una región del país. Se trata del departamento de Bolívar. El sur del departamento de Bolívar en este momento se presenta una situación delicada por desplazamiento. Hay más de 600 familias afectadas, ya lo trinó el presidente de la República. El ministro de Defensa dice que están desplegando pelotones allí en el sur del departamento de Bolívar. Y ayer hablamos con el secretario de Seguridad de este departamento y dice que hay grave situación humanitaria a propósito de este desplazamiento. ¿Qué han, digamos, encontrado ustedes desde la Defensoría de lo que está pasando en el sur del departamento de Bolívar? Sí, efectivamente, esta es una situación que no, pues digamos, no es nueva en general, pero adicionalmente ha venido evolucionando en las últimas semanas por la presencia, particularmente aunque es una zona de disputa entre el ELN y el Clan del Golfo. El ELN hace un par de meses decretó un paro armado o tal vez un mes larguito e impidió pues la salida de muchas personas, lo cual generó un confinamiento y quienes lo lograron pues se desplazaron. Hubo también una restricción a ingreso de alimentos, esto generó pues una situación de hambre. En su momento nosotros intercedimos y se logró que se permitiera por lo menos que algunas familias pudieran salir una vez a la semana a tomar alimentos para evitar pues el hambruna. Esta situación ha seguido evolucionando y efectivamente nosotros tenemos el reporte de 2 desplazamientos masivos como consecuencia de la orden del ELN de salir del territorio, que dio pues un plazo de 24 horas digamos en los últimos 2 días. Pero a su vez el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, como se hace llamar, le instó a las mismas comunidades a que se tenían que quedar. Entonces nosotros estuvimos en una misión humanitaria el día viernes y allí estuvimos acompañando pues estos desplazamientos masivos de la mano de otras instituciones para llevar atención humanitaria y acompañar a las comunidades. Lo que tenemos de reporte es 592 personas desplazadas hasta el viernes, correspondientes a 227 familias y también vimos otros desplazamientos en otras veredas que estamos también por concretar, tan pronto el Comité Territorial de Justicia Transicional lo reconozca formalmente y de las cifras oficiales. Muchas gracias por esa respuesta. Vamos a estar muy atentos en Caracol, en Noticias Caracol y en Noticias Caracol en vivo de lo que pasa en el sur del departamento de Bolívar. Le cambio de región, defensora. Hablamos de Catatumbo, donde se han completado 8 meses de todo, digamos, la situación humanitaria que se ha registrado. ¿Cuál es el seguimiento, la trazabilidad que hacen allí en el sector, en la zona del Catatumbo? Bueno, en Catatumbo efectivamente persiste la situación de riesgo, digamos, aunque no hay unos desplazamientos en los números que se presentaron al principio del año, que fueron, digamos, bastante alarmantes en cuanto a la magnitud. Fue el desplazamiento forzado más grande que se ha presentado desde que se cuenta desplazamiento aquí en Colombia, y fueron alrededor de 71.000 personas que se desplazaron en ese momento. Hemos visto una dinámica en que muchas personas
personas se han retornado, pero sin condiciones de seguridad ni acompañamiento del Estado, más por presión de las circunstancias, por la falta de deseo de permanecer en una situación de desplazamiento, pues que es muy difícil y humillante inclusive. Pero se han vuelto a presentar y nosotros semanalmente tenemos desplazamientos, a veces de familias, a veces masivos, a veces individuales. La situación no se ha estabilizado, continúa una disputa territorial entre el ELN y el denominado Frente 33 de las disidencias de las FARC, que se han reacomodado más o menos desde marzo y han empezado pues una disputa. También hay secuestros, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, un control pues en algunas zonas de las vías, también de insumos, todavía pues el tema de los cultivos de uso ilícito que sigue siendo bastante predominante allí. También hemos tenido el anuncio del gobierno de que finalmente se está implementando el plan o se ha dado inicio, digamos, a la asignación de recursos para el plan Catatumbo, que esperamos que sea un alivio, pero pues el control territorial de parte de la fuerza pública, a pesar de lo que ha dicho pues el gobierno, nosotros no lo hemos podido verificar así en el terreno. Vemos también, bueno, un tema que nunca se menciona, la trata de personas, la trata de mujeres. Hay una vulnerabilidad muy alta de las mujeres y se ha incrementado la trata por los grupos también en todo este contexto. Estamos en la recta final de esta conversación. Defensora, déjeme preguntarle por este tema que tiene que ver con el departamento del Huila. Y voy a leer un trino de ustedes, de la Defensoría del Pueblo. Dice: este viernes 5 de septiembre de 2025, la señora Ana Beatriz Sánchez, lideresa comunitaria y habitante del corregimiento de San Vicente en el municipio de La Plata, Huila, fue privada de la libertad presuntamente por integrantes del Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Pedimos su libertad inmediata. Además, Ana Beatriz, de 58 años de edad, presenta una condición médica que requiere mediación o medicación diaria, lo que hace aún más urgente su libertad, así como garantizar su derecho a la salud. ¿Qué trazabilidad tienen sobre este tema de este secuestro de esta lideresa, defensora? Sí, no tenemos mucha más información, es supremamente grave, es una lideresa, pues todo secuestro es grave, sin duda, este está afectando a una lideresa muy reconocida en la zona. El Huila y el municipio de La Plata pues está siendo muy golpeado durante los últimos meses y durante lo que ha ocurrido este año, particularmente por la acción de las disidencias al mando de Mordisco. Ya hemos tenido varios incidentes, seguimos disponibles, pendientes de la posible liberación de ella. Es lo que hemos pedido, que sea inmediata, que mientras tanto se garantice la salud, como usted lo leyó en el trino. Y pues es lamentable, esto está dentro de la alerta temprana 01 de 2025, que habla de la disputa territorial en varios departamentos entre las disidencias de Mordisco y las disidencias de Calarcá, y aquí una fuerte presencia y control y amenazas y afectaciones a la población por parte de las disidencias de Mordisco. Defensora, para cerrar esta conversación y con base en lo que hemos hablado, Catatumbo, el departamento del Huila, también le pregunté por el sur de Bolívar y arrancamos hablando de la alerta electoral. ¿Con qué ojos ve usted la situación actual que vive el país en materia de orden público? Con eso me gustaría cerrar esta entrevista. Sí, bueno, yo creo que ha habido unos cambios importantes. Quisiera empezar como por lo positivo, y es que creo que el gobierno nacional en los últimos meses ha hecho un cambio, digamos, en la estrategia de conducción de defensa del sector de seguridad, que ha reconocido de mejor manera la expansión de los grupos y la necesidad de dar respuesta a esta situación, y en eso creo que hay una esperanza. También pues en los procesos de conversaciones que se adelantan permiten, por ejemplo, que ciertos grupos puedan tener un comportamiento que pueda respetar a la población civil y el proceso electoral que se avecina. Por ejemplo, está en curso el proceso de paz con las disidencias de Calarcá, o también con la coordinadora guerrillera bolivariana en el sur, o Comuneros del Sur. Esas son oportunidades. También decir que las recomendaciones de las alertas tempranas dan una línea de trabajo interinstitucional y conjunto, en el que sí lo que hemos pedido, insistimos, es la mayor coordinación entre el Ministerio del Interior, que coordina la respuesta a las alertas tempranas, el Ministerio de Defensa, el Consejero Comisionado para la Paz y la implementación del Acuerdo Final de Paz. Creemos que esa falta, digamos, de articulación y nación-territorio, por supuesto,
puede estar llevando a muchos esfuerzos, pero que desarticulados no tienen el impacto que se requiere en el territorio. Todo el tema de Plan Catatumbo, Plan Cauca, todo esto son oportunidades. Entonces es un mensaje de que la situación es grave, los grupos se han venido expandiendo, fraccionando, se ha incrementado el reclutamiento, no lo he mencionado, el secuestro, varias violaciones a los derechos de las personas, pero también la seguridad de que las autoridades del Estado, si nos concentramos, nos organizamos y nos articulamos, podemos mitigar estos riesgos y acompañar mejor a las comunidades. Le puedo preguntar por ese tema de reclutamiento que lo acaba de mencionar. Así. ¿Se aumentó? Me dice usted, ¿tiene cifras? Tenemos sí, tal vez las tengo acá, son el aumento, sobre todo lo vemos del año 2023 al 2024. El 2025 apenas, es que las cifras crecen, digamos, con el tiempo. Entonces, Ok. las cifras que tenemos del 2025 son preliminares, pero se las voy a dar. Mire, en el 2024 tenemos 596 casos de reclutamiento reportados, que son, mientras que en el 2023 se habían presentado 376 casos reportados. Quiero decir que estas cifras no corresponden al universo. Estos son casos que nosotros podemos tener con un alto nivel de verificación, entonces es excepcional. La mayoría de los casos de reclutamiento forzado no son conocidos por la institucionalidad. Entonces esto nos indica que hubo un incremento importante entre el 2023 y el 2024. Esa dinámica no ha disminuido. Este año llevamos 64 casos, pero pues sabemos que de aquí a final de año, al otro año, vamos a ver que vamos teniendo más casos verificados. Vemos una prevalencia, sobre todo en el Cauca, es el departamento donde más reclutamiento hay, donde se presentan más de la mitad de los casos. También más de la mitad afecta a niños y niñas y adolescentes indígenas. También estamos viendo un crecimiento del reclutamiento de niñas. Generalmente quienes más son reclutados son niños, hombres, pues adolescentes, y las niñas tenían pues una participación en ese reclutamiento de un 35%. Este año estamos viendo que ha subido al 47%, y esos reclutamientos es presumible que estén asociados también con prácticas de violencia sexual, lo que hace que sea extremadamente grave. Muy bien, defensora. Defensora, déjeme despedirla con este tema. Yo sé que están en verificación, que nuestro compromiso es no preguntar por este tema precisamente para no entorpecer la noticia, el proceso, etcétera, pero sí un rechazo. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasó con estos uniformados que fueron quemados vivos en el departamento del Putumayo? Sí, es que hay nuevas versiones que están en verificación de que no habría sido una acción deliberada de quienes, digamos, de rociar gasolina y generar pues estas quemaduras tan graves para los soldados, sino que habría sido accidental. Sea como sea, pues es supremamente grave. Estamos viendo una conducta de instrumentalización de las comunidades de parte, en este caso de los denominados comandos de frontera. Ellos se encuentran en proceso de paz. Nosotros le hemos pedido al gobierno, y realmente el gobierno es muy consciente de la situación, que suspende el proceso de paz hasta tanto este hecho no se verifique de una parte, y de otra parte no haya unas garantías y unos compromisos muy serios del grupo de que no está de acuerdo con estas conductas y que no las va a permitir hacia futuro. El hecho está en verificación por parte de la mesa, también de la mesa de conversaciones, quiero decir, también de parte nuestra, la Defensoría desde su rol neutral pues está haciendo verificaciones, pero finalmente es la justicia, la Fiscalía General de la Nación, los jueces, quienes tendrán que determinar estos hechos, pero pues estamos viendo una instrumentalización que está llevando a situaciones tan graves como que los soldados que están en operaciones legítimas terminen en contra de economías ilegales, terminen pues en estas condiciones. Esto es absolutamente inadmisible, y el llamado es que no siga ocurriendo, a las comunidades a que cuenten con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones para ejercer su autonomía frente a las presiones de los grupos armados, y a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario y no infringir el principio de extinción, involucrando a las comunidades. ¿De dónde sale la versión de que presuntamente habría sido algo accidental? Son las versiones que estamos verificando en terreno. No, justamente no queremos pues generar más, digamos, no podemos dar nada definitivo, y tampoco pues podemos revelar cuáles son las fuentes de contrastación que nosotros tenemos en el territorio, pero estamos en eso.
Muy bien. Defensora, desde Noticias Caracol y Noticias Caracol en Vivo, le queremos agradecer mucho haber sacado estos minutos para nosotros en esta entrevista. No, Pablo, es para mí un gusto y un deber mantener informado al país a través de los medios de comunicación sobre estas situaciones. Muchas gracias a ustedes por este espacio.